El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Saludos amigos de Alerta Cristiano, qué alegría. Otra semana más con ustedes compartiendo en el programa que ya para 9 y 10 años estamos compartiendo con ustedes gracias a el desprendimiento de la iglesia de la pastora Wanda Rolón, de todos los hermanos jóvenes que aquí nos asisten en los aspectos técnicos y que poco a poco hemos ido conformando una familia. Amigos, hoy, para los que no me conocen, Eduardo García Resach, cristiano, abogado, todavía me queda algo en la práctica legal, pero me estoy retirando para hacer otros menesteres. Pero este programa siempre tiene que estar pendiente de los asuntos que nos ocupan a los cristianos en el mundo, donde cada uno de nosotros debe ser sal y luz. Y tenemos hoy un tema bien interesante, pero además también tengo a unos hermanos que me van a acompañar en este programa. El único problema es que somos 3 abogados juntos, así que oren para que nos portemos bien. No, lo digo en broma. Hombre, estoy hablando de mi hermano Carlos Pérez Sierra, abogado. Carlos, bienvenido. Saludos, qué alegría estar en este programa y últimamente pues estaba manteniendo un programa, pero estar invitado en otro pues es una experiencia casi novela en prepárate este porque te voy a dar duro. Ok, chévere. Gracias de por invitado. La invitación. Duro cariñosamente, hermano. Y el otro que ven por ahí, el sacerdote y abogado licenciado Carlos Pérez Toro. Tengo 2 tocayos, Carlos Pérez. Uno es Sierra y el otro es Toro. Carlos, bienvenido. Muchas gracias, Eddie. Agradezco también, como siempre, a mi querida apóstol, Wanda Rolón, que siempre me abre las puertas para que podamos discutir estos temas de país y estas inquietudes que tenemos en estas batallas que damos juntos desde hace más de una década. Vamos ya como por 15. Tú ya como 10, ¿verdad? Como 10. Desde que nos conocemos. Hermano, siempre es un placer compartir con hermanos abogados cristianos, sobre todo que llevamos, como dice el padre Carlos, muchos años juntos, desde distintas trincheras, en unas ocasiones, en otras juntos, pero siempre luchando por los mismos valores. ¿Y qué ustedes se creen que vamos a traer a la mesa? A una conversación que puede ser informal, pero lo que vamos a discutir es muy serio. Como ustedes saben, siempre empiezo con la palabra de Dios. Y les va a estar curioso esta cita que les comparto. Es Marcos 3, versículo 4. Dice, en otra ocasión entró en la sinagoga y había allí un hombre que tenía la mano paralizada. Algunos que buscaban un motivo para acusar a Jesús no le quitaban la vista de encima para ver si sanaba al enfermo en sábado. Entonces Jesús le dijo al hombre de la mano paralizada, ponte de pie frente a todos. Luego le dijo a los otros, ¿qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o matar? Tengan en mente esta porción bíblica, porque de eso se trata este programa. Salvar una vida o permitir que muera, o protegerla, o cuidarla. Salvar la vida de la mujer y salvar la vida de ese bebé, esa vida que está en ese vientre próximo a nacer. Y saben que les vengo a hablar del proyecto del Senado 693. Un proyecto que fue presentado el 6 de diciembre del pasado año, presentado por la senadora Joan Rodríguez Bebe, el señor Dalmau Santiago, presidente del Senado,
el señor Rivera Chats, portavoz del proyecto Partido Nuevo Progresista, disculpen, el señor Torres Berrío, el señor Soto Rivera, todos senadores, señor Ruiz Nieves y la señora senadora Riquelme Cabrera. Como ven, es un proyecto tripartita, sólido, con mucho apoyo. Pero ¿qué sucede? ¿Qué ha sucedido? Recientemente ustedes se tienen que haber enterado de que allá en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, algo, y que quiero que después Padre Carlos me comente, algo que prácticamente en la historia ha sucedido, que yo recuerdo, es la primera vez en mi existencia. Es la primera vez en la historia del mismo tribunal. Como decimos, se escurrió. Hubo unas instancias, lo que pasa es que las noticias pues, no trabajaban tan rápido y fue más cercana a las decisiones. Correcto. No había internet, así es que no tenían pero exactamente en esta ocasión ya ustedes tienen que haber sabido que bajó la semana pasada, se soltó leak, como dicen en inglés, un proyecto de decisión que ya tiene 5 votos a favor y 4 en contra. 5 votos a favor de qué? A favor de derogar el famoso caso decidido allá para 1973 de Roe versus Wade. A favor de derogar el famoso caso de Casey, Planned Parenthood versus Casey, allá para el 80. Y se ha desatado toda un cuestionamiento de si valdría la pena, viendo la posibilidad de que el Tribunal Supremo va a revocar esos casos, si valdría la pena seguir empujando para que los cristianos siguiéramos apoyando el que se apruebe el 693. Antes de entrar de lleno en esa pregunta, le digo a los hermanos, yo quisiera que formáramos una escuelita aquí hoy y hablemos un poquito de Roe versus Wade. ¿Qué pasó antes de Roe versus Wade? ¿Cuál era el ambiente en Roe versus Wade? Para que nuestros hermanos vayan viendo cómo esto se ha ido concatenando, ¿verdad? Hasta el día de hoy. Carlos, ¿tú podrías tener esa síntesis? Yo sé que tú puedes. Yo puedo. Fíjate que en la ponencia que yo hice a la comisión que preside la senadora Joan Rodríguez Bebe, yo hice precisamente el planteamiento de lo que es Casey, porque algunos hacen afirmaciones festinosas que no están ancladas en la decisión del caso. El caso, ¿verdad?, de Roe versus Wade del 73 encuentra una situación jurídica de país, de los Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico. O sea, dése en cuenta que Puerto Rico no empezó la liberalización del aborto en el 73. Desde 1902, 1937, el aborto en Puerto Rico es la misma pieza liberal que tenemos ahora. Por lo tanto, nosotros no es que los mismos jueces del Tribunal Supremo decían, nuestras leyes son de las más liberales en la jurisdicción americana. Y evidentemente en Estados Unidos habían estados que eran más liberales con respecto al aborto y habían estados que eran menos liberales, entre ellos Texas, que es el caso que llega al Tribunal Supremo. El caso, ¿verdad?, toma varias determinaciones, ¿verdad? Dice que el derecho de intimidad que ellos habían descubierto en la década del 60, la famosa penumbra. La penumbra de la Constitución. Con aquel caso Ginsburg, etcétera, versus Massachusetts, todo aquello. Se descubren que hay unos derechos de intimidad que dice ellos mismos, y de hecho el draft lo recoge de una manera casi pintoresca, en la que ellos dicen, no sabemos dónde está, pero vemos que están como en las penumbras entre varias de las 10 enmiendas y que ahí uno descubre que hay un derecho de intimidad que nadie sabe lo que es, solo el que lo ve. Y la decisión es que el derecho de intimidad de la mujer es tan amplio que incluiría el derecho a abortar. O sea, a veces dice, es que habló del derecho a abortar. Habló que el derecho de intimidad es tan amplio que incluye la posibilidad de la mujer de decidir sobre su embarazo y eventualmente incluso abortar. Evidentemente se encontró
que también hay una especie como de interés apremiante del Estado, que ese es el elemento que en el debate público silencian. Así como dijo el derecho fundamental de la mujer a su intimidad y abortar, por decirlo así, también está el derecho del Estado, dijo Roe versus Wade, la promoción de la vida potencial, la vida humana potencial. Pero creó artificialmente un esquema que era el esquema de los trimestres, en la cual decía los primeros 3 meses, la decisión sobre abortar o no abortar es simplemente una relación entre la paciente y el doctor, el médico. El segundo trimestre, el Estado ya puede entrar. En el primero, el Estado no puede decir ni. Es absoluto entre la mujer y el médico. En el segundo trimestre, el Estado puede intervenir a favor de la salud de la mujer. Y en el tercer trimestre dice, y lo dice específicamente, de hecho, yo lo cité, el Estado no solo puede intervenir, sino incluso lo puede prohibir. Pero tiene que preservar las razones por donde esté en juego la vida de la mujer o motivos de salud. Motivos de vida, motivos de salud, que sin duda tiene esa amplitud, porque motivos de salud incluye, como dijo el Tribunal Supremo en un mismo caso, el mismo día de Roe versus Wade, incluye desde distintos factores deben ser tomados en cuenta, factores de salud, factores psicológicos, factores estéticos, factores económicos, sociales, personales, psicológicos. Es el saco grande, etc. Esa es más o menos la estructura. Claro, sí. Posterior a eso, todas las leyes anteriores se quedaron en el aire, fueron anuladas, como es obvio. Correcto. Y se comenzó este camino que culminó en el 92, que después veremos, que es en el caso Planned Parenthood versus Casey. Sí. Vamos a terminar este segmento, porque se nos terminó el tiempo, con esa introducción y ya volveremos para ampliar qué sucedió en el caso en el 1980 de Planned Parenthood versus Casey. Alerta, Cristiano. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Para evitar la propagación y el contagio del COVID-19, debemos seguir los protocolos establecidos. Debemos continuar lavándonos las manos con agua y jabón durante 20 segundos. Usar hand sanitizer. Utilizar mascarillas. Guardar por lo menos 6 pies de distancia entre personas. Sanitizar superficies regularmente, además de los zapatos y accesorios. Hazlo por tu bien y el de tu familia. De regreso con ustedes, amigos de Alerta Cristiano. Estábamos con el padre y abogado, padre Carlos Pérez Toro, que nos estaba hablando del caso de Roe versus Wade. Debo corregir porque cuando hablé de Casey, hablé del 1980. Ese caso fue resuelto en el 92. Así que, padre Carlos, resúmanos qué pasó en Casey, Planned Parenthood versus Casey. Planned Parenthood versus Casey, ¿verdad? Es un caso del 92, viene del estado de Filadelfia, donde había una ley que tenía varias cosas, ¿verdad? Ahora no entra entre ellos el consentimiento de los padres con respecto a los menores de edad, el consentimiento del esposo, el tema de la prohibición desde viabilidad, etc. Bueno, el Tribunal Supremo tomó varias determinaciones importantes. Una, ya el esquema de los trimestres, por ser un esquema artificial, por decir así, se elimina. Dicen ellos, aunque el juez Escalía dice no tiene ni sentido lo que están diciendo, dejamos lo que ellos llaman el centro de la decisión de Roe versus Wade del derecho a la mujer, aunque elimina casi todo, casi revierte muchas de las decisiones de Roe versus Wade, entre ellas
el tema de los trimestres y dice que el Estado tiene siempre un interés apremiante desde el primer momento que comienza el embarazo con respecto a la vida potencial. Pero dice, antes de viabilidad, las intervenciones del Estado no pueden ser un undue burden o una carga desproporcionada a la capacidad de la mujer para abortar. Y después de viabilidad, de que el niño puede vivir, y lo explica, porque ellos explican el sentido de viabilidad, después de viabilidad, el Estado lo puede incluso prohibir. Correcto. Pero, y utiliza, por eso el proyecto 693 es excelente, porque copia al carbón la definición de las razones de salud, que son sin duda más restrictivas que la amplitud que Doe versus Bolton, que es el caso del 73, o sea, salen dos casos en el mismo momento. Sale Roe versus Wade, que es del estado de Texas, y sale Doe versus Bolton, que es del estado de Georgia. Ambos casos son resueltos el mismo día, o sea, salen el mismo día. El segundo es importante, sin duda, por otras cosas, pero sobre todo por la definición amplia. Es decir, en el fondo, si te duele una oreja o si te duele el ojo o si incluso está estéticamente la barriga no me gusta, es tan amplio que incluye todo en ese saco. En el caso de Planned Parenthood versus Casey, la definición, que es la que usa el proyecto nuestro y es la que declaró constitucional el Tribunal Supremo, es más restrictiva porque define que solamente cuando está en peligro la vida de la mujer y lo define cuando está en grave peligro corporal, o sea, es mucho más restrictiva. Y el Tribunal Supremo dijo, eso es constitucional cuando se interpreta según los parámetros anteriores. Dice también, por ejemplo, que los menores de 18 años puede ser prohibido el aborto sin el consentimiento de los padres, pero dejando siempre la puerta abierta o sea, que declara constitucional esa decisión. Por lo tanto, la clave de Planned Parenthood versus Casey es viabilidad. Recordemos que es lo que busca este proyecto. Lo que busca el 693. Pero recordemos que ya el planteamiento, porque como lo dice muy bien el draft, incluso ese planteamiento resultó artificial y de difícil aplicación. Y los estados ahora están diciendo, ya el tema no es viabilidad. El tema de los trimestres lo dejamos atrás, tema de viabilidad, sino que el nuevo tema es abortos electivos y abortos que podríamos llamar, ¿verdad?, terapéutico, que es como la estructura. O sea, dicen ellos, a la 6ª semana. O sea, que las prohibiciones pueden ser mucho anterior, porque ya si no es terapéutico, ¿verdad?, que esté en juego la vida de la madre, etcétera, como el caso de Texas o los otros casos, no sé. Y dicho sea, y eso lo digo y con esto termino, yo le presenté a la comisión que en la Cuba de Fidel, o sea, no estamos hablando de California, no estamos hablando de New York, no, la Cuba de Fidel prohíbe el aborto desde la 12ª semana. Eso, espérate, que tú me estás diciendo que la Cuba de hoy. La Cuba de hoy. De hoy. ¿Prohíbe el aborto desde qué semana? 12ª, la semana número 12. 12ª semana. Solamente puede realizarse abortos a la 12ª semana por motivos terapéuticos, pero el procedimiento es hasta una comisión de médicos. Wow. Y después de las 22 semanas, todavía es más restrictivo todavía. Claro. Y además tiene que el niño en el vientre materno tiene que tener una serie de características de peso, etcétera, para poder realizar un aborto. Imagínense, la Cuba de Fidel tiene más reconocimiento de los derechos del nascituro. Y por decir así, si alguien no quiere ver del nascituro, de los derechos del Estado con respecto a la vida potencial, que nosotros que nos decimos que somos un país democrático y que sobre todo aquellos que hablan de la unión permanente con los Estados Unidos, que hombre, es con los Estados Unidos que supuestamente es el país de los derechos humanos y de la libertad y de la vida. O sea, todo eso es importante. Y redondeando esa idea el draft que se coló de la decisión, pues menciona y hace el resumen de que en la enmienda 14, buscando dentro de las
Constitución, porque en la enmienda 14, que habían unos derechos protegidos, pero que no estaban expresados, o sea, expresamente dichos. Y entonces, el juez ponente, Alito, pues explicó que es el que se espera que finalmente emita la decisión. Pues el juez Alito señaló que para que esos derechos se puedan entender como implícitos, tienen que estar, usar las palabras, deeply rooted in the U.S. traditions, profundamente implicit in the concept of order liberty. O sea, tienen que estar implícitos en el concepto de libertad ordenada y en las tradiciones. Para luego, entonces, por eso es que él establece de que lo que había era todo lo contrario, un repudio al aborto en todas las jurisdicciones. Fíjate, pero es bien importante lo que has dicho. Yo creo que es clave del draft. Sí. Él está diciendo, lo primero es que nadie puede encontrar el aborto en la Constitución, para empezar. Correcto. Entonces dice él, bueno, vamos entonces a pasar algo implícito. Y dice, claro, los jueces del Tribunal Supremo de la Corte de Roe versus Wade decían, lo vemos en algún sitio, pero no lo hemos encontrado todavía. Y entonces él dice, no, nosotros hemos utilizado el criterio, que lo ha dicho muy bien Carlos Pérez Sierra. El criterio es, tiene que estar enraizado en nuestra historia o tiene que ser parte de un concepto de libertad ordenada. Y no es así. Sí, porque si no, esto es, él lo dice muy bien, esto es lo que cada uno ve. Correcto. Y dice, y el derecho al aborto no cae en esta categoría. Es lo que señala este draft, que esperemos que se convierta en la decisión inicial. Y precisamente traigo esto para que se entienda que esto surge en esa búsqueda que se hizo de ese derecho en la enmienda 14, donde habían unos privacy rights en inglés, en español, intimidad. Pero espérate, en Puerto Rico existe un derecho a la intimidad por la Constitución que se dice, y ya se habrá escuchado como un mantra jurídico por ahí, que es que la Constitución es de factura más ancha. Y parte de esa discusión se dio en un caso criminal en el contexto. Era que iba, y yo creo que ahí fue mi error ahorita al decir 1980. A Pueblo versus Duarte. Fue Pueblo versus Duarte. Pueblo versus Duarte, un caso. Puerto Rico tuvo un caso donde tuvo que aplicar Roe versus Wade. Tuvo que aplicar. ¿Qué pasó ahí? Bueno, en ese caso, básicamente, lo más importante quizás para el público que nos escucha es que allí, pues como señaló el licenciado García, pues hubo que aplicar Roe versus Wade. Pero lo más importante quizás para nosotros en términos históricos es que se aplicó Roe versus Wade, pero se dijo respecto a lo de factura más ancha. Y yo no sé exactamente qué es lo que quiere decir eso de factura más ancha, pero dentro de esa factura más ancha, el tribunal lo que dijo fue que respecto a este asunto del aborto, respecto al asunto del aborto, no hay protección más allá que no sea Roe versus Wade. Correcto. Y entonces, claro, pues mucha gente dice, hacen la ecuación matemática, bueno, si ya Roe versus Wade deja de ser normativo, pues ya se sabe que en la Constitución de Puerto Rico, bajo el derecho a la intimidad, no hay nada que buscar. Es importante aclarar que este caso es en el 80, pero se contemporaniza en el presente siglo con otro caso criminal, ahorita les digo el nombre, que cuando se habla de, Najores a los 2 años, donde se habla de la inspección canina, del olfateo canino para droga. Pueblo versus Medina, del 20 de 2006 o 2009, por ahí. Ahí se cita lo de factura más ancha. Ajá. ¿Y qué pasó? Y vuelve y se contemporaniza lo que se habló en Pueblo versus Duarte, que se cita para decir que estos derechos de factura más ancha, pues depende de las circunstancias. No es que automáticamente decir que si la Constitución, que donde termina la Constitución federal empieza la estatal, no necesariamente. Puede no empezar la estatal si en ese derecho particular no existe. Pero es bien interesante lo que está diciendo Carlos.
es que el Tribunal Supremo dice en Pueblo versus Duarte que nuestra Constitución no ofrece mayor protección con respecto al derecho al aborto que lo que ofrece la Constitución americana. Dice la frase. Y en ese caso de Pueblo versus Medina, dice algo bien importante. Sí, la factura más ancha. Dice, no es, dice, citando al juez Negrón García, dice, no es preceptiva, sino descriptiva. No es automática. Por lo tanto, pueden haber otros derechos que entren en colisión, por decir así, con el derecho que se reclama factura más ancha y que el tribunal. Imagínense, y yo creo que es importante que tengan en cuenta esto los que nos están viendo y oyendo. Usted se puede imaginar que la constituyente de Puerto Rico, hubo una enmienda, que fue la enmienda que está en la Carta de Derechos, que dice el derecho fundamental del ser humano a la vida. A la vida. Entonces, la hizo el señor Arrillaga. Yo lo dije en mi ponencia. Fíjese lo que él explicó a todos los padres de la constituyente y que le votaron casi unánime a favor de la... Miren lo que dice. Escuchen bien, porque lo que sí defiende nuestra Constitución es el derecho fundamental del niño en el vientre materno, del ser humano en gestación a la vida. Miren lo que dice él. Si no se pusiera en la Constitución que se reconoce el derecho a la vida como el derecho fundamental de un ser humano, no tendrían entonces ninguna protección aquellos seres que sin haber nacido por estar en el vientre materno tienen derechos que hay que reconocerle en todas las constituciones del mundo. Eso es. Por lo tanto, cuando desaparezca Roe versus Wade, ahí vamos. Cuando desaparezca Roe versus Wade, el derecho del nasciturus a la vida, reconocido en nuestra Constitución, tendrá que activarse porque ya no tendremos ni el carimbo, ni tenemos la retranca que el Tribunal norteamericano ha querido imponer a Puerto Rico, donde no hemos podido, por decir así, desarrollar lo que los padres de la constituyente habían querido. Ok, amigos, la próxima pregunta, ¿y qué va a pasar cuando el Tribunal Supremo derogue a Roe versus Wade, a Planned Parenthood versus Casey? A eso vamos. Alerta, Cristiano. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Para evitar la propagación y el contagio del COVID-19, debemos seguir los protocolos establecidos. Debemos continuar lavándonos las manos con agua y jabón durante 20 segundos. Usar hand sanitizer. Utilizar mascarillas. Guardar por lo menos 6 pies de distancia entre personas. Sanitizar superficies regularmente, además de los zapatos y accesorios. Hazlo por tu bien y el de tu familia. De regreso con ustedes, amigos. Ya estamos en el tercer segmento y ya ustedes ven, 3 abogados juntos y yo casi no hablo. Así que, pero el hermano Carlos Pérez Sierra quiere ampliar algo de esto de la factura más ancha. Y después quiero que él nos diga, ¿y qué va a pasar cuando sean revocados los 2 casos que hemos estado mencionando? Carlos. Excelente pregunta, como dicen por ahí. Bueno, en cuanto a la factura más ancha, pues ya hemos visto que no es automática y que se estableció conforme a los parámetros de Puerto Rico interpretado por el Tribunal Supremo, que en cuanto al aborto no iba. Así que si hablamos de factura más ancha, pudiéramos filosofar y decir, sí, hay una factura más ancha hacia la vida, porque la Constitución de Puerto Rico incluso no permitió la pena de muerte, más allá de si eso se debía o no existir. Así que ahí
por razones filosóficas y demás, dijeron no a la pena de muerte. En este país no puede existir la pena de muerte. Así que si hablamos de factura más ancha, se inclina a la vida, hacia la vida. Eso es lo que quería decir respecto a factura más ancha. ¿Y qué pasa si entonces cuando esta decisión se oficialice y se notifique como oficial, como esperamos sea, como anticipamos? ¿Qué va a pasar? Pues mire, podemos dar... hemos hecho un análisis tanto yo diría a corto y a largo plazo, o mejor dicho, una contestación corta y una larga. Y la contestación corta es que nos tenemos que expresar, y la larga, luego de tomar todas las consideraciones, es que también debemos expresarnos, porque ¿qué es lo que se está diciendo aquí? Esta decisión no va a prohibir abortos. La decisión no prohíbe abortos. Aquí el alcance de la decisión básicamente es decir que bajo la Constitución Federal no hay nada que decir a los abortos. Esto se devuelve a la arena política de cada jurisdicción y de cada estado. Correcto. O sea, no es que es una prohibición per se al aborto. Esas prohibiciones tendrían que emanar de los procesos políticos locales de cada jurisdicción. Por lo tanto, hasta cierto punto, en una contestación corta, la decisión es una invitación a ese proceso a que se expresen. O sea, nosotros sacamos las manos respecto a la cuestión del aborto. Bajo lo federal entendemos que eso no hay derecho. Vamos a las jurisdicciones estatales y a las territoriales, y ahí ustedes son los que tienen que decidir. Así que debe haber una expresión afirmativa, y aunque técnicamente como abogados pues podemos marcar lo que bien ha dicho el padre Carlos Pérez, que yo también lo sostendría y lo suscribiría igual, pues pienso que en esta época postmodernista pues muchas veces se puede decir sí, pero no, los sí, pero no, pero como existía en lo federal, pues había una expectativa de que eso es así. Así que sería mucho más claro una expresión afirmativa por parte de nosotros en restringirlo. Y yo creo que el 693 nos invita a eso, que en términos logísticos, en términos del número de semanas, no es tan increíble. De hecho, el otro proyecto que una vez se aprobó era más restrictivo que correcto. Sin embargo, yo les quiero plantear a ustedes lo siguiente. O sea, se dice que si se eliminó el derecho al aborto, pues en Puerto Rico ahora pues está por la libre. Pero hay un artículo 98 en el Código Penal que dice: toda persona que permita, indique, aconseje, induzca o practique un aborto, etcétera, etcétera, o que utilice o emplee cualquier instrumento o medio con el propósito de hacerla abortar, y toda persona que ayude a la comisión de cualquiera de dichos actos, es decir, abortar, salvo indicación terapéutica hecha por un médico debidamente autorizado a ejercer la medicina con vista a la conservación de la salud. O sea, hay un código penal que está aprobado, hay un artículo que está vigente que en Puerto Rico prohíbe el aborto. Claro. Tiene una salvedad. Tiene una salvedad. El problema es Dios nos salve de la salvedad. Tiene una salvedad que es la que tiene la puerta abierta, que aunque no hay el derecho constitucional ni federal ni aquí, siempre existe esta salvedad, que es por donde se van a seguir colando los abortos. Eso es lo que pasa, que es que esta salvedad se maquilla muchas veces. Entonces la pregunta que viene es: ¿valdrá la pena seguir peleando por el 693? Definitivamente. Porque evidentemente el 693, primero, cuando desaparezca Roe vs. Wade, la Constitución defiende el derecho del nasciturus a la vida. Uh-huh. Por lo tanto, eso va a ser parte de ese debate jurídico. Uh-huh. Ahora, sí se puede entender, lamentablemente, porque el aborto, o sea, nunca se justifica la muerte de un inocente. Yo no le puedo quitar la vida a mamá para salvar a nene, ni puedo quitarle la vida a nene para salvar a mamá. Nunca. Pero
se debe evitar. No, es que no se justifica. Bueno, lo que pasa es que hay ocasiones en que médicamente se recomienda. O sea, evidentemente la conciencia creyente ha descubierto lo que se llaman las acciones de doble efecto. Claro. Y me voy a explicar con un ejemplo para que me puedan entender. Yo puedo, qué sé yo, estoy yo subiendo una montaña con una persona que la tengo agarrada al cable mío. Yo tengo, y estoy agarrado, en peligro. Estoy a punto de caerme. Es una situación extrema. Yo puedo tomar dos opciones. Le pego un tiro y cae rápido. O yo puedo cortar la cuerda, lo que se llama acciones de doble efecto. El efecto bueno es que yo me salvo y el efecto malo, indirecto, no querido, es que la otra persona muere. Uh-huh. Si yo pudiera poner a la persona e intentar salvarla, yo tengo la obligación de hacerlo. Claro. ¿Te das cuenta que no se justifica ni en esa situación extrema que yo no mato directamente a un inocente? Yo no mato a mamá para salvar a nene, ni a nene para salvar a mamá. ¿Eso es exigente? Claro, eso es parte de las conquistas humanas. Pero evidentemente nuestra sociedad ha entendido que los abortos terapéuticos, no los abortos electivos. Uh-huh. ¿Qué hace el proyecto 693? El proyecto 693 lo que le está diciendo a la gente es, solamente serán abortos terapéuticos. Abortos electivos están prohibidos, como dice nuestro artículo 98. Correcto. 2. Utiliza la viabilidad, el niño puede vivir fuera del vientre materno, como el modo para hacer el balance entre el derecho a la vida del niño y el derecho a la vida de mamá. Lamentablemente no hemos podido todavía, pero vamos a eso, prohibirlo anteriormente. Este es el primer paso. Y tercero, pone al médico en la responsabilidad de tomar la determinación cuando el niño es viable, de tal manera que el proyecto afirma, primero parte de una presunción, las 22 semanas es viable, ¿verdad? Y eso se va a clarificar en el texto. Y segundo, si el niño es viable previamente, que puede vivir fuera del vientre materno, el médico está obligado a salvarlo. Correcto. O sea, es una obligación que recae sobre el médico, siguiendo los estándares médicos, porque tampoco es que el proyecto le está diciendo al médico, tienes que ponerle este suero, tienes que hacerle esto. Por lo tanto, el proyecto es el primer paso. No es el paso que satisface nuestra conciencia cristiana, por supuesto, pero es, por decir así, el primer paso que va, por decir así, reduciendo males. Uh-huh. Si nosotros empezamos con un paso más radical, si nos ha costado que está sustentado en el Estado de Derecho actual. Ustedes imagínense, sin ya ningún tipo de agarre federal, ¿entiendes? Va a empezar una batalla jurídica. Correcto. Que va a ser mucho más cuesta arriba, lamentablemente, porque lo digo, ojalá que lo pudiéramos prohibir, porque se debe prohibir. Correcto. Desde el primer momento de la concepción, siguiendo nuestros postulados. Pero la verdad es que lamentablemente uno tiene que empezar la cabeza de playa, porque después que lleguemos a la playa, no hay quien nos detenga. Y solamente quiero decir una cosa más, Eddie. El draft dice una cosa importante, porque lo ha dicho muy bien Carlos. Primero, no prohíbe el aborto, regresa al proceso democrático, que es lo que dice Alito. Uh-huh. Nosotros se lo quitamos porque nosotros creíamos que 9 jueces eran capaces de resolver un asunto tan angustioso a la conciencia como es el tema del aborto. Le quitamos el proceso, no resolvimos nada, atizamos la polémica, ahora se lo regresamos al soberano. Eso es lo segundo. Uh-huh. Pero dice una cosa tercera que la gente ha pasado de largo del draft. El draft dice, no es que no hay protección constitucional federal, porque aunque no se podrá aplicar el criterio del escrutinio estricto, sí podrá aplicarse el escrutinio racional. ¿Qué quiere decir esto? El escrutinio racional tiene dos cosas, y lo explica muy bien Alito. Primero, hay una fuerte presunción de que la ley es constitucional, correcto, a diferencia del escrutinio estricto, en la que hay una presunción, ¿verdad? El Estado es el que tiene que demostrar que hay interés apremiante, etc. Y segundo, primero una fuerte presunción y por lo tanto los tribunales tienen que ser respetuosos del proceso legislativo, del proceso democrático. Pero lo segundo es también importante, que la ley tenga, por decir así, una relación racional, valga la redundancia, un fin racional,
con el fin que se intenta alcanzar. Claro, si un Estado dice, aquí mamá se va en la volanta, si está en peligro la vida del niño, mamá se va en volanta. ¿Podríamos recurrir a los tribunales federales? Claro que sí, podrían recurrir. Hay esa alternativa. Sí. Aquí hay algo, y quiero cerrar este segmento con este comentario. Carlos Pérez Sierra ahorita lo dijo, el tribunal nos va a dar la libertad, si cae Roe versus Wade, a cada jurisdicción de mostrar, como dice Fiel a la Vega, de qué estamos hechos. Puede que allá hayan estados muy liberales, pero Puerto Rico no es un país liberal. Puerto Rico es un país profundamente conservador. Y en el asunto de la vida, yo estoy seguro que nuestro pueblo va a seguir defendiendo la no muerte, por eso no creemos en la pena de muerte, y vamos a seguir defendiendo al nasciturus, a como sea, a como dé lugar. O sea, lo que hizo el Tribunal Federal en aquel momento es tirar una línea rasa a todo el mundo por igual. Ahora no. Ahora vamos a ver nuestros legisladores puertorriqueños demostrando si verdaderamente creen en la cultura de la vida, que toda la vida este país ha llevado al frente, que por eso somos tan dadivosos, por eso ayudamos tanto al prójimo, o no lo hacemos. Ahora vamos a ver los verdaderos, la verdad, no la hipocresía, de aquellos que decían antes, no, yo no me expreso porque yo respeto el Estado de Derecho. El Estado de Derecho era el federal. Ahora ya no va a haber ese Estado de Derecho. Ahora va a haber el Estado de Derecho que establezca nuestra legislatura. Ahora es que la cosa se va a poner interesante. Amigos, nos queda un segmento. Alerta Cristiana. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Para evitar la propagación y el contagio del COVID-19, debemos seguir los protocolos establecidos. Debemos continuar lavándonos las manos con agua y jabón durante 20 segundos. Usar hand sanitizer, utilizar mascarillas. Guardar por lo menos 6 pies de distancia entre personas. Sanitizar superficies regularmente, además de los zapatos y accesorios. Hazlo por tu bien y el de tu familia. Amigos, regresamos al cuarto segmento y último de este programa. Si ustedes hubieran estado con la cámara abierta, hubieran visto el intercambio que teníamos aquí, cuando entramos a tocar el tema de lo liberal versus lo conservador. ¿Por qué? Porque ahorita mencioné que Puerto Rico es un país profundamente conservador. Lamentablemente, nuestros políticos a veces nos hacen creer unas cosas que no son ciertas. Fíjense que el padre Carlos ha traído aquí, y Carlos Pérez Sierra han traído aquí cómo defendemos la vida del reo, del culpable, que allá en el norte existe la pena de muerte. Puerto Rico defiende a rajatabla el derecho a la vida, y de esa misma manera defendemos la vida del nasciturus, del niño por nacer. ¿A qué nos trae esto, Carlos Pérez Sierra? A que en un pueblo, ¿qué es? Que en Puerto Rico los únicos conservadores son de un partido y no de otro. Puerto Rico tiene unas raíces históricas que entiendo que son profundamente conservadoras. Lo que pasa es que en el proceso político aún cometimos el error, aún los mismos cristianos, la misma iglesia, de abstraernos como si fuésemos a vivir una vida de convento o monástica y dejamos un vacío en la sociedad para ser sal de la tierra, como somos invitados por la palabra, por el evangelio, y nos desentendimos de estas cosas. Encima de eso, pues
las fuerzas políticas modernas de los últimos 100 años, pues las franquicias de los instrumentos de partido se enfocaron en un ideal de estatus político para Puerto Rico, presente o eventual, y se enfocaron eso como que ya se está viendo un resquebrajamiento en esa parte. Correcto. Y entonces como que nos atrincheramos de esa manera, perdiendo de vista en unos momentos donde quizás no sentíamos que estaban siendo amenazadas nuestras libertades individuales específicas, nuestra libertad religiosa. No me gusta decir libertad religiosa porque es que yo entiendo que es un término redundante. Toda la libertad para mí es religiosa porque emana de un concepto religioso. Correcto. Patria o muerte, eso es un concepto religioso. Correcto. Es decir, libertad. Y en ese sentido, pues estamos saliendo ahora, estamos viendo la necesidad de insertarnos en el debate. Bueno, pues, y podemos ver que sí, que según la política se hizo estos alineamientos de estatus, y eso pues puede ser importante y eso sería otro tema, pero no hay lugar a dudas que es importante, pero los valores humanos de libertad están por encima de eso. Están en los 5 partidos. Países que no tienen problemas de estatus político en ese sentido, tienen esta misma problemática de libertades cuando la sienten. Así es que tenemos que trascender eso por encima de nuestras ideas de que si Puerto Rico debe tener una relación política igual o diferente o como sea. Todo el mundo está debatiendo este tipo de cosas. En Estados Unidos se está debatiendo esto. Y ahora, pues, ¿quién sino nosotros, los cristianos que hemos estado silenciados? Pues tenemos que hablar y tenemos que hablar todos esos conservadores. Hay un problema porque como que los procesos de liberales y conservadores como que se polarizaron al extremo de que en esta jurisdicción, pues, en los últimos años quizás, pues como que no está brillando, no se ve mucho ese conservadorismo en los lideratos políticos, en el esquema político, pero está ahí, es la base de nuestra sociedad. A mí me fue tan y tan refrescante ver un artículo que publicó Noticel el 10 de mayo del 2022, Hipopótamo en la sala. Es refrescante por su contenido, por derecho propio de lo que está escrito. Y también me resulta hasta refrescante por quién lo dijo y quién lo escribió, que es el representante o el ex representante Víctor García San Inocencio. Y realmente me sorprendió y hasta cierto punto, pues mire, me equivoqué. Qué bueno que me mostró que yo me equivoqué, que pensaba que políticos alineados a este tipo de estructura política no producirían un artículo como este. Y mire, esto es una defensa. Yo no lo hubiese podido hacer mejor, una defensa a la vida. Correcto. O sea, y dice algo interesante, él dice, ya no se trata de tener que lidiar con medias verdades, nos toca enfrentar la mentira y media. Es que ahora, es que la verdad, con esta idea de que esta es la verdad, pero yo percibo de otra manera. Y entonces pues, estamos en un mundo de percepciones. Y él lo dice muy bonito. Ya no son medias verdades. Es mentira. El posmodernismo que sí. Bajo el palio jurídico de Herodes moderno, los primeros deshijos y deshijas del caso Roe versus Wade tendrían hoy 48 o 49 años de edad. Nunca sabremos de qué y de quiénes privamos al mundo. Mira, qué bonito. No les parece. Yo tengo que felicitar al licenciado García San Inocencio. No es mi amigo personal ni enemigo, pero ciertamente me sorprendió. Nos place. Pero entonces me sorprende que entonces ahora de momento, o sea, la poca paciencia de algunas personas que ahora que incluso le faltan el respeto, los mismos quizás alineados a los pensamientos ideológicos del licenciado García San Inocencio. Bueno, vamos a decirlo, Carlos. Víctor García San Inocencio toda la vida militó en el Partido Independentista Puertorriqueño, llegó a ser su representante en la Cámara y ahora lo vemos escribiendo ese escrito y lo vemos siendo repudiado por gente de su propio partido, porque se ha atrevido
defender la vida. Esa verdad al viento. Y él, al igual que lo que nosotros dijimos aquí, fíjate que termina diciendo, ruego también para que no se avestrucen ni escondan los funcionarios electos, quienes tienen la obligación de actuar, y que no dejen caer un limbo macabro, este problema vital. Nuestra patria nos necesita a todos. Amén. O sea que realmente pues, tengo que felicitarlo. Siento vergüenza ajena de las personas que lo están atacando simplemente por decir esto, lo cual significa que hay unos sectores que están bastante polarizados, lo cual también podemos, cuando se habla de fanatismo, ¿en dónde está ahora mismo anclado el fanatismo? Correcto. Si es lo que estamos defendiendo la vida como un derecho natural, no meramente porque coincida con mi religión, sino, no coincide exactamente, porque si no, entonces el proyecto de ley que no coincide exactamente a lo que uno piensa en términos religiosos. Pero entonces, ¿por qué no tenemos ese tipo de paciencia y respeto y respeto hacia personas porque se expresen de esta manera? Ahora de momento, pues no es lo brillante que siempre hemos supuesto que ha sido él. Correcto. Ese es mi comentario y esto dramatiza que nos tenemos que expresar. Y miren, si usted es militante de ideologías que le han vendido como un paquete, pues mire, es que no siempre los paquetes funcionan. O sea, pues, a lo mejor usted tiene una opinión que hay que respetarla, porque la democracia, a veces nos equivocamos involuntariamente, ¿verdad? Y pensamos de una manera en unos issues. Pero si usted cree en la vida defiéndala donde quiera que esté, en el partido que milite, en el lugar que milite, en su espacio, en su trabajo, donde sea. A eso era lo que yo me refería cuando decía que son valores arraizados en nuestra cultura puertorriqueña. Definitivamente. Víctor en ese sentido está honrando la línea de los independentistas de toda la vida. Que la cosa cambió por esos paquetes ideológicos en donde el PIB se ha envuelto, o puede cambiar igual que en el PNP, que tenían unos valores y ahora por contar de ser estadistas renuncian a otras cosas. Lo que pasa es que nos encontramos en un periodo histórico, y yo creo que ese artículo de Víctor San Inocencio lo refleja de manera dramática. Que hay una batalla al interno de las grandes ideologías en Puerto Rico. Batalla que se está dando en los partidos norteamericanos y batalla que se está dando en el mundo entero. Evidentemente el centro está desapareciendo. Es decir, el centro es la ambigüedad, el intento de buscar consensos artificiales, el intento de que los extremos, según el centro, se eviten. Pero ya ese centro está desapareciendo a nivel mundial. Lo vemos en los Estados Unidos de manera dramática. Vuelvo a insistir. Pero hay de lo que yo llamaría el partido transversal. Es decir, Zoé Lavoy, Carmen Yulín y María de Lourdes Santiago militan en el partido transversal. Las tres que militan en ideologías diversas no creen en la libertad religiosa, creen en el aborto completamente absoluto y cuestionan el derecho fundamental de los padres. Pero a la vez hay una militancia, Víctor García San Inocencio, por ejemplo, Rivera Chat y Luis Raúl. Tres políticos diversos militan en partidos distintos, militan en ese partido transversal. Esa es la batalla. Y el presidente del Senado, hasta ahora, Dalmau. Esa es la batalla que se está dando en todas las ideologías en Puerto Rico. No es solamente privativo la batalla del Partido Independentista o el Partido Popular, es también del independentismo puertorriqueño. O sea, ustedes se pueden imaginar que Feliu Pesquera, cofundador del Partido Independentista, su primer secretario general, entre los primeros legisladores en la primera legislatura. Ustedes imagínense que ese señor, cuando juramentó en la década del 50 por primera vez el Partido Independentista con legisladores, después de juramentar, gritó en el hemiciclo: ¡Viva Cristo Rey! ¿Qué ha pasado de allí a acá?
Por eso es que sin duda esto refleja. Lo único que yo quiero decir al final, miren qué curioso. Tú tienes algo interesante ahí, sí, Carlos, que me mostraste. Dalmau, que se ha opuesto vehementemente al ¿Dalmau de qué partido? Del Partido Independentista, perdón. Okay. El candidato Juan Dalmau, el ex candidato, ¿verdad?, del Partido Independentista a la gobernación. Y que se perfila como el próximo. Como el próximo. Por el PIB. Y que además se perfila como una persona liberal anti todo esto. Miren lo que dijo en un artículo que escribió en Primera Hora hace varias semanas. Miren lo que dice. No está en disputa de que no debe haber la terminación de un embarazo cuando la criatura es viable, es decir, que pueda tener vida independiente a la madre. O sea que él está de acuerdo. ¿Podemos presumir que él apoya el 693? Claro. Yo espero escucharlo en los próximos días. Esas son las inconsistencias que muchos de nuestros políticos dicen. Es la misma inconsistencia del gobernador. Yo estoy en contra del aborto, pero ese es el pero, sí, etcétera. Carlos, tenemos que terminar. Un llamado a todos los conservadores que militan en todos los partidos a que apoyen el 693. Hay que mantener ese proyecto vivo y hay que aprobarlo. Que me escuchen los líderes, sobre todo los conservadores de todos los partidos puertorriqueños. Amigos, se nos terminó el tiempo. Un placer, Padre Carlos Pérez Sierra. Dios los bendiga. Alerta Cristiana. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.